Assalamu alaikum wa rahmatullahi, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa de las tardes de los miércoles Majalis. El primer Majalis ya en pleno Ramadán y ya han pasado 7 días, toda una semana desde que empezó y parece que era ayer mismo. Bueno, pasa rapidísimo este bendito mes y estos benditos días cargados de espiritualidad, de actividades, de hermandad y solidaridad. Así que bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Ramadán, del ayuno de Ramadán y de la fuerza de la voluntad. Muchos tenemos el problema de comprometernos con hacer algo. Nos gustaría hacer muchísimas cosas, infinidades de cosas, desde estudios, ejercicios físicos, hacer dieta, ser mejor y comprometernos con los demás, muchísimas cosas. O también queremos tener voluntad para cambiar algunos hábitos nefastos, como fumar, como beber, como perder el tiempo, no tener disciplina ni programa alguno. ¿Por qué? Justamente porque falta la voluntad o la fuerza de la voluntad. Así que vamos a definir qué es la voluntad y cómo habría que trabajarla y sobre todo cómo el mes de Ramadán es una gran oportunidad para hacer ese cambio y mejorar incluso el estilo de vida, el bienestar de uno. Así que vamos a tratar este tema. Sean bienvenidos y les doy la bienvenida en su nombre a nuestros compañeros que nos acompañan en el programa de hoy. A mi derecha, el hermano Tawfiq. Bienvenido. ¿Qué tal estos 7 días? Bien, alhamdulillah, ¿verdad? Bien, ¿no? Se te nota que tienes hambre. Y Aisha, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, De los primeros 7 días. Muy bien, alhamdulillah. El programa Umbra, etcétera, todos estáis infinidad de programas. Ocupados, pero bien. Así que bueno, vamos a intentar sacarles el jugo más allá de su calidad de presentadores, sino también del contenido intelectual y su conocimiento para que nos acompañen. Y ustedes también pueden participar a través de sus comentarios, opiniones, preguntas, y lo pueden hacer en directo llamándonos al 911 73 02 51, 911 73 02 51, y lo pueden hacer también a través del correo electrónico mayales@cordobainternacional.com y, como no, en Facebook, facebook.com/mayalescórdoba. Así que la primera pregunta que os hago a los dos, evidentemente cuando hablamos, por ejemplo, de la lengua árabe, hay infinidad de sinónimos a la palabra voluntad. Y nos costaría muchísimo hablar de voluntad con esos sinónimos. Si quisiéramos definir, ya que Ramadán sabemos que es el mes de ayuno, el tercer pilar del Islam, ¿qué sería la voluntad o la fuerza de la voluntad en este sentido? Pues hablamos de Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La palabra voluntad, no solamente en el campo léxico árabe, sino también en otras disciplinas, psicológico, filosófico, es una palabra bastante cuesta definirla de una manera concisa y precisa. Sin embargo, a través de un ejemplo, si el ser humano lo podemos tomar como un estado, las ideas, el pensamiento, son como el poder legislativo para entendernos. Ya tenemos las leyes, tenemos las ideas que emanan, según nuestra tradición islámica, el Corán y la Sunna, y todo lo que es consensuado dentro del Islam. Ahí viene el poder ejecutivo. Para ejecutar y cumplir estas ideas y estas cosas, está ahí donde viene la voluntad, para definirla y para entenderla de una manera práctica, no solamente abstracta. En el diccionario seguramente que nos vamos a encontrar con un montón de definiciones. Pero para cumplir estas ideas y todo esto, pues ejecutarlas, ponerlas en marcha, esta potestad de decidir y sobre todo actuar y libremente. Yo siempre cuando hablo de la voluntad, con su hermana gemela incluso, es la libertad, las dos cosas. En esto, pues, como refleja nuestro estado de personalidad. ¿Qué tipo de personalidad tenemos? Buena voluntad, fuerza de voluntad, una personalidad fuerte y viceversa. Una voluntad débil, pues tendremos una personalidad débil. Esto es muy importante a la hora de definir. Entonces, la voluntad es esa fuerza que convierte las ideas en práctica. En prácticas, ¿no? ¿Algo que añadir en la definición, Hisham? Sí, la definición que ha dado el hermano Tawfiq es excelente. Voluntad viene de, al igual que irada en árabe, viene del latín, de querer en el latín, ¿no? De ahí también en el francés tenemos el verbo vouloir, ¿no? Querer. Irada viene de arada, querer.
¿Y qué queremos? Pues querer hacer algo o dejar de hacer algo, ¿no? Y ahí eso de querer hacer algo o dejar de hacer algo está ligado a un concepto básico en el Islam que es el amr bil ma'ruf o el nahyu anil munkar, ¿no? Eso es de encomendar el bien, animar a hacer el bien, digamos, persuadir a la gente que haga el bien y a nosotros mismos, empezar por nosotros mismos antes de los demás, y por otra parte, pues combatir cualquier manifestación de maldad, de malicia, de mal en la sociedad y en nosotros mismos. Esos son conceptos básicos en el Corán, conceptos básicos en la visión social del Islam, y sin la voluntad sería imposible llevar a cabo estos conceptos tan básicos. La voluntad obviamente está ligada y está íntimamente unida con el ayuno, con el mes de Ramadán, ya que sin esa voluntad y sin esa niyya, porque la intención es algo esencial en la voluntad, ¿no? Tengo la intención de hacer algo, es que tengo la voluntad. La voluntad y la intención casi que son la misma cosa, ¿no? La intención de hacer algo. Y decía que Ramadán y el ayuno, sin esa voluntad serían imposibles. Incluso hay gente que ni siquiera es musulmana, pero hace el ayuno, lleva a cabo diferentes tipos de ayuno, intermitente, etcétera, dietas. ¿Por qué? Porque tiene esa voluntad para conseguir algo, ¿no? Conseguir una bajada de peso, diferentes cosas mundanas en realidad, pero tampoco conseguirían esa recompensa final sin esa voluntad y esa intención inicial, ¿no? Además, justo antes de empezar el programa, algunos compañeros nuestros acabamos de enterarnos, Foucault, por ejemplo, Pablo Paredes, han dicho que están ayunando. Y Javi. Y Javi. Javi Están ayunando y están experimentando, de lo cual hay que felicitarlos, y les vamos a traer algún programa como lo han vivido, para que nos cuenten desde su perspectiva cómo es el ayuno. Esta es la voluntad, y siempre se habla de fuerza de voluntad, debilidad de voluntad. ¿Cómo afecta el ayuno del mes de Ramadán a esta dimensión de la voluntad del ser humano? Afecta de manera crucial por la hora de definir esta definición que nos han colocado desde niños a la hora de definir el concepto, la definición de Ramadán. Nos ha sido pues, de una manera negativa. Ramadán no comer, no. También Ramadán es positivo, Ramadán es espiritualidad, es solidaridad. Al fin y al cabo van las dos por el mismo camino. Abstenerse de las cosas que ya por definición son halal, permitidas, la comida, la bebida y las relaciones matrimoniales. Pero por orden, por devoción a Allah subhanahu wa ta'ala, las vamos a dejar. Esto hace, pues, de una manera, la voluntad incluso la podemos, según ciertos psicólogos, la tratan como un músculo, se entrena, la podemos entrenar incluso, día tras día. Si a la abstención pues, se entrena día tras día de las cosas mundanales, de las cosas islámicamente hablando son halal, permitidas, ya la lección que podemos tomar, pues abstenernos a las cosas que son haram, que están prometidas, que están totalmente prohibidas. Esto es muy importante, es la primera lección que podemos tomar a la hora de entender esta voluntad que vamos a efectuar durante este noble y sagrado mes. Otra cosa que tiene que ver con la voluntad, cómo vamos a hacer este cambio o este salto del mundo de las costumbres al mundo de los actos de culto. Cuando falta esta voluntad, cuando nuestra voluntad está fuerte, pues incluso los actos que son tradicionales como costumbres, junto con la niyya, pueden ser ibadat, pueden ser actos de culto, debido a esta fuerte voluntad que tenemos. Y lamentable cuando los actos de culto, de una manera rutina, esta voluntad pues casi desvanece o muertas, ya tenemos ibadat o actos de culto totalmente huecos, vacíos. ¿Por qué? Porque está ausente esta fuerza, esta voluntad. Y este mundo de las costumbres, el mundo de los actos de culto, es un dilema que la verdad sufrimos y padecemos la mayoría de nosotros. Vamos a ir desgranando el por qué Ramadán hace que una persona pueda aprovecharla para reforzar y refortalecer su voluntad. Vamos a ir poco a poco. Por ejemplo, una de las medidas que hay en Ramadán que facilitarían mucho
el cambio el fortalecimiento de la voluntad sería el cambio de la rutina, para empezar. Sí. Antes de ver estos puntos de Ramadán que pueden fortalecer la voluntad, el hermano Taufik hablaba de ese salto, ese cambio desde las costumbres a la adoración. Pero también hay un salto desde la teoría a la práctica, ¿no? Porque podemos hablar todo el día del ayuno, de la voluntad, de la intención, de diferentes ideas abstractas, pero realmente pensar y meditar sobre esas ideas es suficiente para que cambie nuestra situación, para que cambie nuestro estado como individuos, como sociedades, como grupos, como familias. ¿Es suficiente? Yo creo que no. Algo realmente esencial es la práctica. Si no hacemos ese salto desde la abstracción a la práctica, al terreno de la realidad, a la experiencia, entonces nos habremos quedado muy cortos. Y el Ramadán lleva la teoría a la experiencia y a la práctica más visceral, ¿no? Nunca mejor dicho, porque lo sientes desde dentro, lo sientes en tu piel, lo sientes en tu carne, en tus huesos, sientes cómo ese hambre y esa sed te afecta a tus venas, corre por tus venas, y eso, ahí es donde hay y se produce ese salto desde la teoría a la práctica. Y ahí aprendemos a controlarnos, el autocontrol, a fortalecer nuestra voluntad, a esperar, a tener paciencia. Juega un papel crucial el tiempo en el día de Ramadán, porque el tiempo está unido a todas las adoraciones y en especial a Ramadán, tanto en el comienzo de los 30 días, porque es una carrera de larga distancia, los 30 días, como en las carreras de corta distancia, que es cada día, del amanecer hasta la puesta del sol. Es una doble dimensión ahí, ¿no? Entonces, ahí son conceptos realmente un poco no explícitos, sino implícitos en el Ramadán, que tenemos que meditar y reflexionar acerca de ellos. Decías cómo el Ramadán puede hacer que entendamos esta voluntad y la practiquemos y la fortalecemos y lo fortalecamos. Estamos hablando del hambre, del ayuno, etcétera, pero también, como dices, ese cambio de rutina. Ese cambio de, digamos, ciclos de sueño por la noche, nos levantamos en medio de la noche, esa comida que comemos en medio de la noche, todo eso conlleva una baraka. Esa voluntad viene con una recompensa, una baraka en nuestra vida, una baraka en nuestros días. Durante el mes de Ramadán yo personalmente consigo más cosas que en el resto del año. Es realmente sorprendente. Uno espera de un no musulmán ser menos productivo en el día de Ramadán, porque le faltan calorías, le faltan, literalmente hablando, le falta energía. Pero yo personalmente, y a lo mejor vosotros también, notamos que producimos más, conseguimos más durante el día de Ramadán. ¿Por qué? Por ese estado mental, porque el cambio empieza en nuestras mentes antes de empezar en otro sitio. Se nota también en tu tono de voz, que estás con más energía. Se puede decir que una de las cosas, o el mayor obstáculo que somete a la persona humana y anula su voluntad, son las costumbres, las rutinas. Porque cuando uno ya se somete a una rutina, ya casi se somete como casi esclavizado, ¿no? Lo vemos, lo recomiendo, por ejemplo, el documental La Baraka, se llama así, Baraka. No es un documental árabe, pero no tiene nada que ver con los árabes, es Baraka, lo van a ver, es buenísimo cómo sociedades enteras, Nueva York, Tokio, etcétera, respiran como si fuera un ser humano y hay una rutina en la que millones de personas están sometidos de forma inconsciente. Es decir, la voluntad empieza desde romper con esa rutina, ir contracorriente para reafirmarse la libertad y la autonomía de uno. Sí, es bastante algo que me ha llamado la atención en nuestros sabios, sobre todo los sabios de Tezquía, los sofís sobre todo, hablan del hambre como río donde nadan los demonios. El hambre como río donde nadan los ángeles. Y cuando uno se pone hasta la saciedad, pues otro río donde nadan los demonios. Y ahí, en el Ramadán, ¿qué estamos haciendo? Estamos ayunando, pues estamos pasando hambre, con devoción, con fe y esperando la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, como decía el profeta en el hadith.
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quien ayune Ramadán con devoción y esperando la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, le serán expiados o perdonados los errores o los pecados. Haciendo esta lectura un poco trascendental del ayuno, ya estamos elevándonos en un estado de espiritualidad alto. No vamos a llegar a ser ángeles, pero por lo menos vamos a saborear estos mundos, vamos a hablar otro lenguaje durante el mes de Ramadán. Y por otro lado también decían nuestros sabios, es que, sobre todo los sofís, en el momento del ayuno estamos haciendo dos acciones. حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات. Es que los sofís son médicos del alma, la verdad. Tienen unas cosas de los médicos muy profesionales a la hora de tratar nuestras enfermedades del corazón. Ayunar es esto, es desconectar de este mundo, rutina, monotonía, materialismo, desconectar, robar estos momentos de felicidad espiritual a este mundo donde estamos todos emergidos y fetam, como un niño que está amamantando le vamos a romper esta lactancia de dunya, de los valores materiales, de lo mundano, y de ahí pues elevamos nuestro estado espiritual para llegar a ser mejores personas, con la condición de la mejor manera de romper con esta rutina que tú preguntabas es seguir el consejo y la fórmula profética de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el auténtico hadith narrado por el imam Abu Dawud: "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qal". De las obras o las acciones más queridas, amadas por el mismísimo Allah subhanahu wa ta'ala, es aquella obra duradera, aunque para nosotros, para nuestros hijos es muy poco, un mes al año. Pero no hay que olvidar, un mes al año es el ayuno obligatorio, es este seminario espiritual por excelencia, pero el ayuno, alhamdulillah, continúa el resto del año, lo que se conoce como el ayuno voluntario. También está, además de este subidón, ¿no? De este subidón espiritual que uno siente en Ramadán, también hay que aprovechar el mes como un mes de bendición, porque, como has dicho, es un mes en donde cambiar es muy fácil. Fuera del mes de Ramadán, sí, sería mucho más difícil, pero en Ramadán se cambia y casi no cuesta esfuerzo. Se cambia y casi no cuesta esfuerzo, y si no logramos el cambio en este periodo de Ramadán, pues difícilmente lo vamos a lograr en el resto del año. Quien tenga una adicción, digamos mal hábito, cualquier tipo de vicios, etc., este es el momento de sobreponerse y elevarse por encima de esas debilidades, porque esas cadenas que nos encadenan. ¿Por qué nos cuesta menos, digamos, cambiar en este mes? Porque los que nos rodean estamos arropados por una sociedad que vive en ese mismo, o va en esta misma dirección, en este mismo sentido. No estamos nadando contra corriente, como has dicho al principio, sino tenemos a 1.500 millones o más de musulmanes en todo el mundo que están ayunando al mismo tiempo, y digamos que es por inercia incluso que podemos seguir en ese camino. Hablabas de cómo romper con, digamos, las costumbres o esta inercia social, porque hablabas del documental precisamente Baraka, que mencioné yo. La palabra Baraka es bendición en árabe, y Baraka realmente significa que Allah haga que te dé algo bueno, el bien en tu vida, y que ese bien sea o perdure, ¿no? Perdure en tu vida. Esa es la definición más o menos de la palabra baraka, bendición, que incluso existe en español, ¿no? Realmente en Ramadán podemos romper ese despotismo, ¿no?, de los sentidos, de los instintos. Ese despotismo de los instintos, ¿qué quiero decir con eso? Que mucha gente o está, digamos, comiendo demasiado, o durmiendo demasiado, o teniendo diferentes hábitos malos durante el resto del año. Pues ahora es donde puede romper con esa trayectoria nefasta, esa trayectoria mala, esa trayectoria negativa. Ahora es el momento de romper
con ella, en el 9º mes del calendario islámico. Y por lo tanto es una oportunidad. Mucha gente ve que Ramadán es difícil, que Ramadán realmente ayunar Ramadán es difícil, etc. Pero yo siempre digo que como musulmanes tenemos que ver la oportunidad en la dificultad. Cualquier dificultad como esta, realmente ahí se esconde la oportunidad. Les recuerdo el número de teléfono para que puedan llamar, tanto para hablar del tema que tratamos hoy o cualquier otro tema o cuestión que tenga que ver con el mes del ayuno con Ramadán. Al 911 7302 51, tal como ven aquí en sus pantallas. ¿Se puede decir que el mes nos enseña también la motivación? Es un mes, es decir, es una motivación temporal, un objetivo concreto, preciso, con su tiempo, etcétera, lo cual muchas veces a lo mejor tenemos unos objetivos en nuestras vidas, pero no le ponemos una fecha, y al no ponerle una fecha se va alargando y tardando para su... ¿Podemos decir que el mes de Ramadán nos podría enseñar esa disciplina de poner un objetivo concreto, con su fecha de inicio, con su fecha de caducidad, etcétera? Sí, en sí mismo Ramadán es como un seminario, y este seminario terminará con un examen, con premios y con una gran fiesta. Si contemplamos y meditamos el inicio de Ramadán con el fin de Ramadán y como una parada espiritual durante el año, Allah subhanahu wa ta'ala nos pone motivaciones durante el día, los 5 rezos, por ejemplo. Nos pone motivaciones 2 días a la semana, los lunes y el jueves, donde las obras se elevan a Allah subhanahu wa ta'ala. Nos pone otro motivo de motivación de incrementar nuestro imán y nuestra fe los viernes, un día bendito, la khutba, la oración. Y una otra parada espiritual que es el sagrado y bendito mes de Ramadán. Y otra quizás una vez en la vida, que es el Hajj o el peregrinaje. Estos momentos es para incrementar nuestra fe, para renovar nuestro imán, para motivarnos. Yo creo que la gran lección por excelencia que debemos tomar de Ramadán es si nos motivamos y incrementamos nuestras obras de bondad, de fe, y para que esto pues, nos sirve como ejemplo para el resto del año. Lamentable, esta motivación se nota durante Ramadán, es algo bastante positivo y que nos alegramos, pero justo después del Ramadán desaparecen estas cosas tan bonitas y positivas. Las mezquitas llenas pues ya dejan de ser tan llenas. La bondad, la solidaridad, a veces nos preguntamos qué pasa durante Ramadán. Esta motivación pues incrementa y aumenta, pero justo después de Ramadán, como decimos en árabe, man kana ya'budu Ramadán, fa Ramadán khadmat, wa man kana ya'budu Allah azza wa jalla fa hayla yamut. Adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala. No adoramos al mes de Ramadán, y Allah subhanahu wa ta'ala siempre está presente con nosotros. Esta motivación en Ramadán la debemos un poco invertir en términos bursátiles, si quieres, para sacar de ella lo mejor y quizás como un planning para el resto del año. Y alhamdulillah, durante el año ya tenemos lo que se conoce como Siyamun Nafila. El ayuno no termina con el Ramadán. Y estas lecciones, estos mensajes positivos de Ramadán, pues durante el resto de nuestras vidas siempre estarán ahí, alhamdulillah. En muchos programas, a nivel incluso internacional, pero sobre todo norteamericano, que tú sabrás mucho mejor que un servidor, cuando alguien va a talleres de autoayuda y quiere cambiar malos hábitos o mejorar sus hábitos o su carácter incluso, etc., los estudios nos dicen que entre 3 semanas y 4 semanas una persona, si se aferra a un hábito y lo practica, acaba adquiriéndolo, formando parte de su propia manera de ser. Y tenemos el mes de Ramadán, y acaba de decirnos Tawfiq, que termina el Ramadán y digamos, mucha gente pues, deja totalmente como si no hubiera habido un Ramadán. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Es que mencionas de manera inesperada los programas estadounidenses, etc. Y me traes a la mente un programa que veo de vez en cuando que se llama Intervention, que tiene una edición estadounidense y otra canadiense. Y en Intervention, las familias contactan con el programa para que pues el programa haga una intervención con un hijo, un padre, etcétera, que tiene una adicción. Una adicción a las drogas, al alcohol, etcétera, etcétera. A los juegos de azar. Exacto. Adicciones que han destruido su vida. Y el programa hace una intervención y si esa persona acepta, ahí está la voluntad,
solo puedes cambiar si muestras esa voluntad. Si acepta, la mandan a un centro de rehabilitación donde normalmente se pasa un mes o algo así, y al final te dicen si después de ese mes ha vuelto a sus viejas costumbres o no. Ese es un ejemplo de lo que es el Ramadán. Realmente es un centro de rehabilitación que todos necesitamos. Y no hace falta que seas un adicto a las drogas o al alcohol, etcétera, para ayunar, sino que realmente cada uno de nosotros tenemos un defecto. Un defecto o muchos. O muchos, como es mi ejemplo. Tenemos muchos defectos que necesitamos este periodo del año. El hermano Taufik lo ha llamado un periodo de parada espiritual, pero también se puede ver desde otra perspectiva, un periodo de aceleración espiritual, ¿no? Que se eleva el ritmo espiritual de la persona también. Ambas posturas y ambas perspectivas son correctas. Y en este periodo podemos, primero, esa intención, esa voluntad de decir, sí, quiero cambiar. Y segundo, la práctica, la acción. Mucha gente, hablamos de la inspiración, por ejemplo, o motivación. Hay muchos vídeos en internet, etcétera, seminarios, inspirational videos, motivational videos en internet. Gente los ve, son los más vistos. Millones de visitas, millones de reproducciones en internet, etcétera. Pero ese vídeo que lo ha visto millones de personas no equivale a nada comparado con la práctica. Con la práctica, si tú realmente, como dicen en inglés, volviendo al mundo anglosajón, te pones en los zapatos, ¿no?, de los demás, como se dice en inglés, entonces es cuando sientes lo que sienten los demás y ahí nace la empatía también, la empatía. Una cosa muy, muy importante en Ramadán es sentir lo que sienten los más desfavorecidos, los desamparados, los pobres y necesitados, y ahí nace la voluntad de ayudarles, no solo en el Ramadán, sino después de Ramadán, durante toda la vida, no durante todo el año. Nos vamos a una pequeña pausa, volveremos para hablar justamente de cómo se presenta el Ramadán en las mezquitas, en los centros islámicos o las familias con sus hijos. ¿Cómo se presenta? Si lo presentamos desde esta perspectiva de que es una oportunidad para el cambio o sencillamente para pasarlo bien. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte del programa Majalis, que hoy dedicamos al tema del ayuno del mes de Ramadán y la fuerza de voluntad. Y bueno, son bienvenidos y les recuerdo el número de teléfono para que puedan participar. Estamos en directo desde Madrid, en los platos de Córdoba y nuestra televisión. Pueden hacerlo llamándonos al 911 7302 51. Si lo hacen desde fuera de España, no olviden poner el prefijo del país 0034 antes. Hemos dicho que justamente la descripción que diste antes, Taufik, es que bueno, la gente ayuna bien, se aleja de ciertos hábitos, incluso de fumar, etc. Y nada más terminar el Eid, incluso la noche misma del Eid, ya vuelven esos hábitos. Y en las mezquitas, los imanes, los predicadores, las personas que aconsejan a la comunidad, pues siempre hacemos ese hincapié. Oye, Ramadán no es para Ramadán, sino para lo que viene después. Pero cada año lo mismo. ¿Nos equivocamos a la hora de enfocar a la gente de cómo aconsejarles vivir Ramadán? Posible, no podemos generalizar, pero es que el tema, como he mencionado antes, este complejo del adat o el ibadat no lo tenemos muy bien asimilado. Nuestros actos de adoración, lamentable, pues hay que confesar, cuesta hacer autocrítica, pero es que a veces caímos en nuestros actos de culto con esta sinceridad y con esta intención, por no saborear esta dulzura del imán y de la fe, vuelvan a ser como pues, algo monótono, una rutina. Pues los encargos tocan, pues venga, vamos a rezar, quitar algo que tenemos ahí en los hombros. Y Ramadán, lamentable, pues está yendo por el mismo camino. Incluso la presentación que se hace en nuestras casas, nuestra cultura general, nuestros medios de comunicación, pues se presenta Ramadán, no la faceta esta de invertir espiritualmente, socialmente, culturalmente, no, se presenta como algo folclórico o algo gastronómico.
y hacer ya solamente ver cómo están las calles, sobre todo en el mundo musulmán, por las noches ya podemos tener una idea cómo la gente se prepara. Por otro lado, pues la cultura del consumo nos ha invadido, pues debemos reconocerlo, no estamos viviendo en otro planeta. Esta sociedad de consumo, pues Ramadán no se aleja de ella. La gente ayuna, por ayunar, sí, estamos de acuerdo, es un pilar islámico y obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, pero justo así como una tradición más. Se está perdiendo sus valores espirituales y desde el primer día de Ramadán la gente no fija objetivos, no planifica el mes, lo tiene como algo que se repite cada año de una manera pues monótona y ahí pues no, digamos, los frutos, no sacamos buenos frutos de este Ramadán. Y el musulmán por naturaleza es positivo. Incluso me remito en el famoso hadith bueno, Hasan, narrado por el imam Tirmidhi, según el noble compañero Anas ibn Malik, decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, incluso en el día del juicio final, que ya está ahora el día del juicio final en acción y uno de nosotros tiene pues un vástago. Un vástago que lo siembra, porque incluso cuando crecerá el tronco o las ramas y los frutos, pero la herida positiva que lanza nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la que debemos tomar durante Ramadán. Brillamos por nuestra ausencia durante este mes de Ramadán y lo que es estos valores positivos de Ramadán. ¿Qué se hace dentro de las mezquitas? Dejo las casas porque ya sabemos lo que se hace en nuestras casas. En nuestras mezquitas yo creo que año tras año se repiten las mismas actividades. Hay imanes que incluso conservan la jutbah. De años pasados y la repiten. Se presenta Ramadán de una manera de 30 años que repite las mismas jutbas todo el año. Fíjate Tiene 53 jutbas, que son 53 semanas. Ojalá si se equivoca un día. Pasan los años y los papelistas ya se están haciendo viejos. Pero bueno, hablamos Fíjate si han cambiado las cosas desde hace 35 años. Es que se presentan las actividades de una manera solo para consumir. Y esta mentalidad de consumir, de consumo, en vez de ser producir, es lamentable. ¿Qué se hace durante Ramadán para un poco mejorar nuestro estado psíquico, nuestro estado espiritual? Las charlas están cerradas, dirigidas, ya sabemos, a un grupo. Las actividades pues, son nobles, no vamos a menospreciar estas actividades, pero no están teniendo el contexto, espacio y tiempo de Ramadán. Y por no hablar de Ramadán a los no musulmanes. Yo creo que Ramadán ahora ya es patrimonio de la humanidad. Si el Islam es patrimonio de la humanidad, no es nuestro el Islam es de Allah subhanahu wa ta'ala. Si enfocamos los valores de Ramadán a los no musulmanes, hay mucho que compartimos con la gente no musulmana en los valores de Ramadán. Y por el otro lado, noto que en otros países se invitan los musulmanes en un acto político, administrativo, institucional. No importa el acto. A Barack Obama, Cameron, y esto es importante. Aquí, ¿por qué no se hace esto? Sí. Porque hemos... Se tacharía al presidente del gobierno de moro o algo así. Se lo hace. Perdón, vamos a pasar. A nivel micro, digamos, la percepción es esta, oye, que el cambio es lento, etc. Pero si tenemos una perspectiva un poco histórica, solo de los últimos 20, 30 años... A eso iba yo, sí. Hay un cambio brutal en Ramadán. Porque, por ejemplo, yo cuando era muy niño... Sí. Era justo eso, folclórico, poco más. Se hacían barbaridades contrarias al espíritu de Ramadán y era visto como muy normal, pero ahora ya no. Hombre, ahora ya no, pero también hemos sucumbido a esta cultura del consumismo incluso más. Es decir, el mundo musulmán, especialmente algunos países más que otros, pues han sucumbido a una cultura del consumismo realmente brutal. El otro día me sorprendí, me llevé un shock al averiguar que el Estado o la nación o el país más consumidor o consumista del mundo no es Estados Unidos, sino es Kuwait. Es Kuwait, el más consumista del mundo. Realmente sí que hemos mejorado, pero en algunos sentidos... en esa zona del mundo, Coca-Cola, McDonald's, exacto, etcétera, en algunos sentidos hemos sucumbido realmente a digamos, el consumismo y el capitalismo y esta sociedad del consumidor pues más brutal. Pero una cosa
que hay que hablar. Le preguntabas a Taufik y él te dijo las mezquitas, las actividades y tal, pero yo creo que la cosa va más allá del Ramadán. Yo personalmente creo que existe una crisis en el discurso islámico en general. Es decir, que Ramadán, todos los años escuchamos el mismo discurso, nada innovador, nada que realmente te conquiste, digas, pues he aprendido algo realmente que me puede cambiar, ¿no? Siempre se repite el mismo discurso, y un discurso muchas veces que está divorciado, alejado, distanciado de la realidad, no conecta con la gente. La crisis, mucha gente no musulmana, muchos, digamos, orientalistas, hablan de la crisis del Islam, pero la crisis no es del Islam. El Islam nunca va a sufrir una crisis. La crisis es del discurso islámico, cómo digamos, exteriorizamos o expresamos esas enseñanzas que realmente son pozos que nunca van a acabarse, siempre van a producir cosas nuevas según van evolucionando y cambiando los tiempos, pero requieren de personas con la inteligencia y la perspicacia y la visión y la inspiración suficiente para sacar cosas nuevas según van cambiando las circunstancias, ¿no? Y en Occidente se ve esta crisis del discurso incluso más que en otros países musulmanes de tradición islámica, especialmente con los jóvenes, ¿no? No logran conectar con los jóvenes, por razones de lengua, sí, pero también por el contenido. El contenido, como bien has dicho, no cambia desde hace 50 años. Los mismos hadices con las mismas interpretaciones, ¿no? Hadices que realmente son eternos, sí, pero las interpretaciones deben cambiar, debemos sacar cosas, actualizarnos un poco, no tener el mismo sistema operativo de Windows que utilizábamos hace una mitad, o sea, hace 50 años, eso es la mitad del siglo, ¿no? Ahora me pongo yo en mi piel, en la piel de mucha gente que nos está viendo, hombres, mujeres, jóvenes. Yo tengo algunos malos hábitos, o quiero sobre todo adquirir algunos buenos hábitos. Quiero conservar que la lectura del Corán pues la haga no solo en Ramadán, sino también fuera de Ramadán. Quiero ayunar también no solo en Ramadán, sino el lunes, el jueves y los días benditos para ello. ¿Qué tengo que hacer para que esto sea así? Primero, es una cuestión de mentalización. Debo mentalizarme que esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo por Allah subhanahu wa ta'ala, es un acto de fe, de devoción. Y el factor de niyya aquí es importante. Hay un debate entre nuestros sabios si la niyya la debemos hacer una vez al inicio del mes o la debemos hacer cada noche justo antes del Fajr. Pero yo voy a hacer la lectura en el segundo tu pregunta. Sabemos a nivel jurídico, una niyya al inicio del mes ya es suficiente, según la escuela maliki sobre todo. Incluso tenemos lo que se llama la niyya hukmiyya, la niyya conceptual. Al momento de levantarnos por el suhoor es un acto de niyya, es una intención. La voluntad, ¿no? Esta voluntad que ya habla por sí misma. Si esta voluntad, o sea, esta niyya, no solamente la jurídica a la hora de hacer niyya, la transformamos en este cambio requerido por mí, para quizás al fin del mes saldré mejor persona, ganando pues modales, mejorando mis comportamientos, mi conducta. Y esto, con esta niyya de Allah subhanahu wa ta'ala, sincera por supuesto, tendremos la bendición de Allah. Ya no somos solamente mecánicos en nuestro cerebro, en nuestras ideas. Plantear el tema que es el ser humano y olvidarnos de la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos a caer en el mismo error. Siempre tenemos que exigir la ayuda y la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya que te llamas Taufik. Pues teniendo esto muy bien enfocado en nuestra mente es primordial, porque cualquier acto que vamos a, inshallah, cumplir, teniendo esta planificación muy bien y así dibujada con papel y lápiz, será muy interesante. El primer día del mes o justo antes me siento como persona, un individuo, con mi familia, y nos sentamos. ¿Qué queremos mejorar? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué queremos alcanzar? En todos los niveles. Ponerse objetivos. Exactamente. Los hijos también que hablen, aunque no van a ayunar, pero para también animarlos desde pequeños y ya inculcarlos desde una edad tan temprana estos valores de Ramadán. Después ya
vamos a ganar estos principios a lo largo de su vida. Y entre la mujer, el marido, los niños, la familia, pues dibujar estos en papel sería lo mejor, porque de una manera mental todos soñamos y planificamos y nos olvidamos de todo. Y día tras día pedimos la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala en estos momentos de Tarawih, en estos momentos de recitar el Corán, y sobre todo esto no lo podemos cumplir o llevarlo a cabo si no tenemos una buena compañía. Las cosas no se hacen de una manera individual, todos individualmente soñamos y queremos ser sahaba incluso y hacer todo por la causa de Allah, pero cuando nos ponemos el pie en el suelo y bajamos de esta torre marfil mental que tenemos, nos encontramos el mundo de las pasiones, el mundo de los deseos, el mundo del nafs, que es nuestro enemigo por excelencia, los demonios, aunque los demonios, sobre todo los al-marad min ash-shayatin, están encadenados, pero hay otros demonios que no nos dejan hacer nada. Y luego el trabajo, la vida, la monotonía, la rutina. Para desconectar con todo esto no es tan fácil. Si vemos lo que pasa en las mezquitas o las personas, si yo me pongo en la piel de estas personas, hay que entender que estamos nadando contra corriente. No es un camino lleno de rosas. Si no tenemos esta fuerza de voluntad con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, podemos planificar lo que queramos, pero sobre todo en un ambiente de hermanos y de hermanas, pidiendo pues un compromiso entre todos. Y luego, inshallah, con las visitas, con el dua de cada uno, y al final del mes podemos también hacer una evaluación. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Y qué vamos a hacer después? Al final del mes nos vamos a olvidar de todo esto, o quizás esto nos ha animado para seguir, inshallah, llevando a cabo estos proyectos tan nobles y seguir mejorando nuestro nafs, nuestro ego, nuestra persona, nuestra familia, nuestra realidad y, por qué no, nuestra sociedad. Por lo importante que es esta pregunta y la respuesta que has dado, entonces, mentalizarse, motivación, compañerismo. Exacto. Y bueno, pues eso, para que uno pueda cambiar su actitud, sus hábitos. Pero muchas veces fracasamos con nosotros mismos, antes que con los demás, Hisham, por nuestra falta o carencia de conocimiento psicológico. No entendemos lo que es la política del nafs, ¿no? Siyaset nufus. ¿Crees que es muy importante que sepamos cómo se maneja pues bueno, la psicología de uno para que uno pueda proceder y cambiar? Por supuesto. No podemos cambiar si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que hacer una introspección, conocernos a nosotros mismos y diagnosticar nuestra situación, ver nuestras debilidades, nuestras fortalezas, los defectos que tenemos. Cuando hacemos algo malo, ¿cuándo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿En qué circunstancias lo hacemos? Todos estos factores son clave para, digamos, hacerse diagnóstico acertado y ver dónde está el fallo. Mucha gente pues quiere cambiar, pero realmente no se conoce a sí misma. Y en el Islam es esencial, no solo en el Islam, en cualquier espiritualidad, cualquier tradición religiosa, pues esta introspección y conocerse a sí mismo pues es esencial. Conocer tu fitra, conocer tu naturaleza humana esencial, impoluta, ver cómo has cambiado, cómo te has alejado de ella, por qué, cuándo, ¿no? En qué momento de tu vida y por qué, qué factores, qué ha ocurrido en esos años, en esos meses de tu vida que te ha hecho alejarte de esa fitra. Todos estos son factores. Y luego, sobre todo, ¿cómo? Y cómo volver, cómo curarte, cómo sanarte por dentro. Yo realmente, especialmente porque manejo mucho las redes sociales, ¿no? En Twitter, etcétera, veo que muchos jóvenes están, ¿cómo se diría? En inglés se dice bruised, como que tienen como un mal, una enfermedad desde dentro, porque están todo el rato odiándose a sí mismos incluso, ¿no? Ese odio a sí mismo, ese es un factor realmente a sanar antes de querer el bien en tu vida, tienes que quererte a ti mismo. Esos son factores que hay que sanar y que hay que superar. Una cosa muy importante también que nos ayuda en este sentido, empiezo por donde acabó el hermano Tawfiq, que es la compañía, ¿no? Después del mes de Ramadán, muy bien, pues se acaba el mes del ayuno y yo quiero seguir ayunando, seguir rezando,
seguir dando limosna, ayudando a la gente, etc. Pero me cuesta. ¿Por qué me cuesta? Pues mi entorno. Necesito a personas de la misma forma que, como dijimos al principio, que el entorno, la inercia social de los musulmanes en el mundo te empuja en ese mismo sentido, pues necesitas una inercia también en el resto del año. Pues tienes que crear ese entorno. No encuentro amigos, búscalos. Los buscas y no los encuentras, créalos. Haz un círculo de amigos y juntos podéis instruiros, podéis aprender juntos y hacer una piña, ¿no? Como un grupo de amigos o un grupo dentro de la familia que ayunáis al mismo tiempo en la semana, los 3 días de luna llena de cada mes, que son que el profeta sallallahu alaihi wasallam animó a ayunar esos días, etcétera, etcétera. Grupos de el Fajr, para levantarse por la mañana. Ahora todo el mundo reza el Fajr, casi todo el mundo. Algunos se saltan el Suhoor, ¿no? Pero si te levantas al Suhoor, obviamente vas a rezar el Fajr, porque es al mismo tiempo, ¿no? El Maghrib también, todo el mundo reza el Maghrib. No sabemos lo que ocurre entre el Fajr y el Maghrib, ¿no? Pero lo mismo digo en el resto de años. Si no encontramos estos amigos, hay que crearlos, hay que buscarlos y hay que crear ese entorno sano, ¿no? Esas condiciones son fundamentales y hay que subrayarlas y tenerlas en cuenta siempre. Motivación, finalidad y compañía para que uno pueda realmente hacer aquello que pueda hacer. Incluso se aconseja para hacer ejercicio, como no para hacer o cambiar de hábitos y tener buenas maneras de vivir. Hay una cuestión, de ahí viene la pregunta que os he hecho. Insistimos mucho sobre la importancia de Ramadán, que Ramadán es para lo que viene después, etc. Y luego pasa lo que pasa después de Ramadán. Y hay personas que lo intentan, sinceramente, pero al final fracasan. Entonces, como fracasan, como que se sienten como ya frustrados, mucha frustración. Y ya empiezan a pensar de que yo no valgo para esto, yo no puedo ser una buena persona, no puedo ser un buen creyente, porque sencillamente... Es decir, hay una especie de derrotismo. Una persona se siente ya derrotada por su ego y por lo tanto no puede resistirse o no tiene intención porque cree que no puede. ¿Qué se le puede decir a las personas que viven esta situación? No, al contrario, esos son motivos para repetir y para ponernos las pilas mucho más. Yo creo que haciendo la lectura un poco contraria a esto, si yo estoy haciendo el bien y voy por el buen camino, pues yo creo que la gran demuestra que yo estoy en lo bueno es que se me va a pasar pruebas y dificultades y obstáculos. Si yo estoy durmiendo y paso de las bondades y las virtudes islámicas, no me va a pasar esta experiencia, no voy a fracasar. Cuando fracaso es que estoy en el buen camino, por eso he fracasado. Y teniendo en cuenta nuestra lectura islámica, tenemos todo un Satanás, tenemos nafs, tenemos lo que están en contra. Como yo voy por el buen camino, quería hacer algo pues espiritual o algo de bien, pues vendrán los otros, empezando por el nafs, llegando hasta el mismísimo Satanás, que van a intentar por todas las maneras de hacerme fracasar. Entonces yo voy a darle el gusto o voy a darle mi fracaso a ser regalado o incluso voy a mentalizarme de nuevo, no, es que lo que estoy haciendo está muy bien, por eso Satanás, por esto mi nafs, por esto el otro, están intentando pararme. Yo creo que al contrario, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos daba consejos, taqillaha wa la ta'jaz, incluso la palabra law, así de suponernos y entrar en una dialéctica vacía, no, al contrario. Hipótesis, ¿no? Hipótesis vacías y caer en las trampas de Iblis, el maldito Satanás, al contrario, sino hay que renovar la energía, las pilas, pidiendo la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Este fracaso para mí es un mensaje que me han dado, que me ha enviado Allah subhanahu wa ta'ala. Pues debo coger este mensaje, lo abro y leo entre las líneas incluso, no solamente entre las líneas. Y estos mensajes que nos envía Allah subhanahu wa ta'ala, estos fracasos, enfermedades incluso, son mensajes divinos de Allah subhanahu wa ta'ala. Lástima, lamentable que no abrimos estas cartas divinas de Allah subhanahu wa ta'ala. Si hacemos la otra lectura, no, al contrario. Si yo me siento en mi casa y voy de pecados y voy de noches rojas, claro, pero si voy a intentar mejorar mi carácter, mi comportamiento, seguir el camino recto, claro que voy a fracasar. Yo hago esta lectura positiva y de ahí, al contrario, pues si no,
Y el ayuno es esta escuela. El profeta nos dijo que el ayuno es junna, el ayuno nos protege, nos da esta carga para afrontar estas dificultades y esos obstáculos. No hay que rendirnos, al contrario. Fracasar para mí es un síntoma, es una alarma. Pues toma nota y mejorar, corregir y siga adelante y Allah, inshallah, seguramente con su bendición te va a dar todo el apoyo posible. De hecho, la frustración y lamentarse es un buen síntoma de que, oye, ¿qué vida tienes? Sí, tienes incluso en otro hadith. que no hay que sucumbir. Es un corazón vivo, como se Exacto. suele. En otro hadith, no es el mismo contexto, pero la filosofía es la misma. Cuando uno pues ya empieza a creer en Allah subhanahu wa ta'ala y le vienen pues estas preguntas ontológicas de duda, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha creado? ¿Quién te ha creado? Hasta que Allah me ha creado. ¿Y quién creó a Allah? Un sahabi llegó, pues para él no era un fracaso, que dudaba de su propia fe. Venía el pobre súper asustado al profeta. Profeta de Allah, mensajero de Allah, he cometido no sé qué ha pasado. No, es que tengo esta pregunta y llegué hasta preguntarme a mí mismo, ¿y quién crió a Allah? El profeta, ¿cómo lo contestó? No ha hecho la lectura como algo malo, algo negativo, algo fracaso. No, al contrario, le dijo que esto es la verdadera fe. Es increíble. Uno llega ahí a dudar, oye, ¿quién soy yo? ¿Quién me ha criado? Llegando hasta Allah me ha criado. ¿Y quién creó a Allah? No hay que tomarlo como un fracaso o como algo que te asusta, al contrario. Esto es la verdadera fe. Entonces, decir amantu billahi y hasta decir creo en Allah subhanahu wa ta'ala en su mensajero. Esto es el arma que debemos tener frente incluso me viene como un chiste, pero es algo verdadero. Dilo. Un hermano que decía que a la hora de rezar dudaba mucho de cuántos raka'at, actos que hacía. ¿Y por qué? Porque siempre decía que le venía un shaitán, un demonio. Y le dijo el imam Habib, ¿de verdad te viene un demonio? Pues cógelo. Es algo positivo. Coge a este demonio, el demonio solamente viene a ti. Pues le ha hecho la otra lectura y le ha dado fuerte voluntad. Y cambió el chip totalmente a este musulmán que preguntaba al imam Abu Hanifa. Muchas gracias, Tawfiq. Te voy a hacer una pregunta súper rápida, tienes que responder supersónico que se nos echan la bronca. Una de las preguntas que nos están llegando mucho son jóvenes, chicos y chicas. Pues bueno, vivimos en una sociedad que es la que es, ¿no? Entonces, tienen relaciones, tienen pues eso. Sí. Y quisieran dejarlas, pero no pueden. Y hablamos de la fuerza de voluntad. ¿Qué se podría hacer o qué consejo darías a esos jóvenes? Hombre, son cosas que están al orden del día, son preguntas que vienen mucho. Realmente esas personas tienen que plantearse lo que realmente vale en su vida, ¿no? Esa otra persona de la que en esa situación de nuestras vidas, esa juventud, creemos que dependemos de esa persona, que no podemos vivir sin ella o sin él, etcétera, que son, digamos, pensamientos e ideas románticas, etcétera, o si realmente dependemos de Allah subhanahu wa ta'ala, y poner ambas cosas en la balanza. ¿Quién vale más para nosotros? Y quien valga más es el que se merece nuestra voluntad, ¿no? Una cosa simplemente que añadir, y es que la voluntad no cambia a las personas solo, sino cambia a las sociedades. Los filósofos, especialmente en el siglo XIX, basaron todo su pensamiento en la voluntad. Schopenhauer, Immanuel Kant, y demás Nietzsche filósofos. y Muchas Mohamed gracias, Iqbal. Hisham. Entonces, lo trataremos con más profundidad como Sí. merece en los próximos programas. Muchas gracias, Tawfiq. Aquí. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí. Volvemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 5, con otro tema, inshallah, vinculado a este 21, a este Ramadán. Hasta entonces, sean felices, salam alaikum y buen desayuno. Salam.